Ahora bien, para poder hablar un poco sobre lo que es el tema 28 de los trabajadores agrícolas o rurales, vamos a definir quiénes son estos trabajadores agrícolas o rurales. El artículo 229 de la Ley Orgánica de Trabajadores nos menciona que se reconocen como trabajadores agrícolas aquellas personas que trabajan y producen la tierra en medios rurales y que no se reconocen como trabajadores agrícolas o rurales aquellos que trabajan de la naturaleza industrial, comercio o de oficio. Así sea que trabajen en los mismos medios donde se produce la agricultura. Así pues, para poder hablar un poco sobre lo que es su jornada máxima, tenemos que hablar sobre su jornada normal. En el artículo 237 de la Ley Orgánica de Trabajadores nos menciona que su jornada normal no debe excederse de 8 horas diarias ni de 40 horas semanales. Entonces, para que podamos saber lo que es la jornada máxima, esta no, entonces no debe sobrepasarse de 10 horas semanales. Cuanto a los trabajadores agrícolas o rurales, estas son aquellas personas que se dedican a, a la actividad relacionada con las tierras, con la producción de tierras, plantas o animales, con el objetivo de lograr una remuneración económica. Debemos saber que estos trabajadores se guían por la justicia laboral de las grandes ciudades. Esto quiere decir que los trabajadores agrícolas o rurales realizan sus trabajos en un periodo de 8 horas al día y 48 horas semanales y hasta 60 horas. En consecuencia, por otra parte, los trabajadores que realizan el turno de vigilancia o las actividades que deben ser realizadas por una sola persona en tiempo nocturno, estos cuentan con deben trabajar un periodo de 12 horas con como mínimo una hora de descanso. Por otra parte, debemos saber que existen ciertas modalidades, de acuerdo al artículo 232 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, existen ciertas modalidades de los trabajadores rurales o agrícolas. En este caso, los trabajadores permanentes que trabajan o llevan a cabo la prestación de un servicio por medio de un contrato de tiempo indeterminado. Los trabajadores ocasionales, que son aquellos que prestan su servicio en ciertas épocas del año, y los trabajadores temporales, que son aquellos que prestan su servicio durante un periodo de tiempo determinado. Un ejemplo de ello sería en el tiempo de una cosecha. En cuanto a las vacaciones anuales remuneradas para los trabajadores permanentes, se obliga a prestar servicios en el fondo agrícola o pecuario por un periodo continuo no menor de 6 meses al año por un solo patrono, siempre que haya logrado o haya trabajado no menos de las 2/3 partes de los días hábiles, salvo permisos del patrono y en caso de algunas enfermedades que haya presentado su reposo. En el artículo 236 nos habla de que estas vacaciones anuales se pagarán, se darán su pago respectivo, y también si están en familia, trabajando en áreas similares, si estos desean tomar el mismo tiempo de vacaciones, se le puede conceder. Tenemos un porcentaje de trabajadores venezolanos. En cuanto el 80%, como mínimo, está salvo en los supuestos de excepción contemplados en el artículo, y que tenemos también alguna escasez de mano de obra, explotaciones rurales, organizaciones con inmigrantes, entre otros. Tenemos también que el patrono pierde su derecho al cobro de la deuda si éste perjudica al trabajador en el arreglo de cuentas. Y esta sanción carece de paralelo en todo el dispositivo legal. Si nos vamos a lo legal, esto no está para nada correcto. También el patrono de más de 20 trabajadores permanentes está obligado a llevar un libro detallado de todas las cuentas con sus trabajadores que puedan pertenecer al orden
de manera cuando se vaya a acercar el inspector de trabajo, pues esto le puede servir de gran ayuda y de manera de ahorrar algún trabajo o tener alguna organización. Saber que los trabajadores del transporte terrestre son aquellas personas que prestan un servicio, bien sea al Estado, a una empresa pública o privada. Ahora bien, en el artículo 240 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras se establece que las condiciones laborales se fijan en una convención o son fijadas por el Poder Popular. Ahora bien, ¿qué es una convención colectiva? Debemos saber que una convención colectiva es aquella que se realiza entre una o varias federaciones con el objetivo de establecer las condiciones laborales. Sin embargo, de acuerdo a nuestra Constitución, las horas laborales mínimas para un trabajador es de 8 horas diarias y de 44 semanales. Y con un descanso, de 8 horas, mientras que el horario nocturno es de 7 horas y de 35 horas semanales. Por otra parte, también podemos decir que en la jornada de trabajo del transporte terrestre, su salario estará estipulado por unidad de tiempo y por viaje. Por otra parte, la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras nos dice que si el trabajador no llega a cumplir su obligación por una causa no imputable a su voluntad, este se le será remunerado por el trabajador, pero no se le va a disminuir su salario porque llegue antes a un determinado destino, que llegue antes del tiempo estipulado. El artículo 241 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, nos habla en algunos párrafos, algunas examinadas, o nos da algunas modalidades especiales del salario, como puede ser por viaje, salario por distancia, por unidad de carga o por un porcentaje del flete que se esté realizando, además del salario por unidad de tiempo. Esto también, como le dije, puede ser dependiendo de la determinada tarea que esté realizando. Tenemos también los gastos de comida y alojamiento corren por parte del patrono en casos de que el transporte extraurbano y de una manera que sea fuera de la residencia del trabajador, es decir, que sea a una larga distancia. Lo que serían las obligaciones especiales, que tenemos un concepto errado de que son prohibiciones. No, realmente son obligaciones, cuyo incumplimiento ocasiona la resolución justificada del contrato, pero no su nulidad. Tenemos que tener en cuenta que la LOT nos tipifica dos faltas graves del conductor de vehículo, lo que sería la ingestión del alcohol durante el trabajo y la de las drogas o de algún vicio dentro o fuera del mismo. Técnicamente podemos decir que ninguno de estos hechos modifican el cuadro general de las causas del despido justificado, ya que ambos están de forma manifestada, que podemos comprender en que esto no está correcto. O sea, yo no puedo manejar en condiciones que yo no me sienta viable, porque yo no sé lo que yo pueda provocar a raíz de esto. Pero también entendemos que el propósito legislativo de enfatizarlos como faltas graves propias del trabajo y en el transporte no es poner como en relieve el peligro del alcohol y de las drogas, pues que esto pueda representar, o sea, más que todo prevenir esto, pues.